¿Arrancamos entonces? Vale. Dale nomás. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar de vuelta con ustedes acá, sabiendo que están del otro lado, pero yo sin poder verlos. Pero bueno, para mí es una alegría poder tener esta otra instancia también de poder hablarles de otro tema que tiene relacionado a lo que es la prostodoncia. Hoy les traigo un tema que nos gusta mucho, que es lo que es una técnica que se llama prostodoncia piezográfica. Van a ver ahora más en detalle cuando entremos las características que tiene y la importancia que tiene para nuestra área el poder dominar esta técnica y el uso que le podemos llegar a dar a nuestros pacientes. Si ustedes me recuerdan, yo les di la parte de impresiones, ¿no? Y esto también se los planteé en ese momento. Uno de los objetivos principales que tiene nuestra prótesis, cuando hacemos una prótesis, es el logro de la estabilidad, y ahí entraban en juego varios elementos. Yo había planteado en aquel momento todo lo concerniente a la retención y al soporte, que iba a estar dado por las impresiones, que era todo ese proceso que empezaban las impresiones primarias hasta la definitiva. Luego lo relacionado con la estabilidad, con lo que es el equilibrio oclusal, que eso posterior, la semana que viene van a tener un tema específico de lo que es oclusión. Y hoy voy a entrar en esto otro que nos concierne en esta instancia, que es el equilibrio muscular, que es la propiedad de la prótesis de mantener la estabilidad ante las fuerzas dislocantes generadas por la musculatura paraprotésica. O sea que toda la musculatura que rodea esa prótesis, tanto por vestibular como por dentro, fundamentalmente la lengua, durante las diferentes funciones genera fuerzas que tienden a desestabilizarla. Entonces, si nosotros logramos que esa prótesis, aparte de lograr una buena impresión definitiva, también esté en un equilibrio muscular, que no afecte esos músculos que la rodean, vamos a estar contribuyendo a esa estabilidad. Por el contrario, cuando no tenemos en cuenta esa musculatura, vamos a estar tendiendo a la inestabilidad y nos va a dificultar aún más. Entonces fue esto lo que les mostré, que con las impresiones primarias y definitivas ustedes van a lograr esto, que era la superficie de impresión de la prótesis y los bordes periféricos, y luego con esta otra impresión, que se llama la impresión piezográfica, que como ven acá, es toda una masa de silicona, como una maqueta en 3D, de todo el volumen que va a tener esa prótesis, del cuerpo de la prótesis. Acá estamos hablando de la parte basal de la prótesis, ¿sí? Y acá estamos hablando de todo el volumen de la prótesis. O sea, que ustedes van hoy a conocer una técnica que les va a permitir llevar al máximo de expresión de lo que es una impresión. No solo van a lograr esa impresión, como había logrado previamente, de lo que es la zona basal, sino de todo ese cuerpo de la prótesis, incluso hasta del ancho de la cara oclusal, ¿sí? O sea que va a afectarles. Flancos, caras vestibulares, acá lo que estaría en todo negrito ahí, todo el flanco vestibular, lingual, y el ancho de las caras oclusales. Todo eso van a lograr con esta técnica. ¿Para qué? Para esto, para que esa prótesis luego en boca esté correctamente asentada, relacionada con el resto de los músculos que la van a rodear. Entonces, esa impresión piezográfica, que luego se va a convertir en el cuerpo de nuestra prótesis, en el volumen que va a obtener nuestra prótesis, va justamente a lograr eso, que nuestra prótesis no entre en conflicto con los músculos que la rodean. A su vez, permite diseñar y esculpir, como se dice, los flancos vestibular y lingual, que estén siempre dentro de ese equilibrio muscular. Y van a complementar, como les decía yo, la impresión primaria y definitiva, y algunos autores la denominan como impresión terciaria también. Piezografía viene del término, si uno analiza el término, piezopresión y grafía escultura. O sea, a través de la presión de los músculos, de lo que producen los músculos, sobre un material, ¿sí?, que permite ser modelado, ustedes van a esculpir ese volumen de nuestra futura prótesis. Acá, por ejemplo, hay dos ejemplos. Uno de este paciente, ¿sí?, que como ven,
todo en el sector anterior, tienen una gran fuerza de la musculatura vestibular que hace llevar hacia el lingual esos dientes. En cambio acá ven también otra episografía realizada donde ven también en la zona lingual como... ups, ¿qué pasó acá? Ahí. No. No se te ve el Ahí. cursor, Adriana. No, estoy tratando de encontrarlo y le doy y me sale, me No, sale porque vi que esto. estaba Para. como tratando de señalar algo y no se ve nada. Sí, pero no me deja. Bueno, con este redondelito, no sé por qué no me sale el cursor, pero acá, con esta zona de acá, que la lengua, ¿sí? Cómo va dando la forma, cómo va dando el ancho de toda la tabla oclusal, y luego la futura prótesis del paciente va a tener exactamente la forma y las condiciones de ese registro piezográfico que hicimos. Entonces, ¿cómo la definimos? Como un procedimiento diagnóstico y rehabilitador. Observen ese detalle, diagnóstico y rehabilitador. Yo acá les vamos a explicar las dos, digamos, esas dos grandes cualidades que tienen las pisografías, que nos permiten de hacer desde una prótesis, confeccionarla, o una prótesis que ya está realizada, permitirnos hacer un diagnóstico de cómo están funcionando los músculos en relación a ella, ¿sí? Si es necesario eliminar algún sector que está entorpeciendo esa función, o por el contrario, hay zonas que al contrario requieren mayor volumen para que los músculos puedan trabajar en forma correcta. Y ahí va a ser su función diagnóstica. Y si no, su función rehabilitadora como la que vamos también a ver ahora. ¿Dónde se registra? Dice así, funcionalmente el volumen y forma del espacio prostodóntico, respetando la funcionalidad de los músculos que rodean la prótesis. Seguimos. Todo esto de la pisografía nosotros seguimos la escuela francesa con el doctor Pierre Klein, que fue un odontólogo, ahora ya fallecido, que trajo este tema, como quien dice, y en aquel momento nosotros teníamos a un catedrático, el doctor Nishizaki, que se unió a este grupo, que estudiaba toda la parte de pisografía, y fueron los que nos trajeron a nosotros el conocimiento de lo que es la pisografía. Este doctor, Pierre Klein, habla de lo que son los espacios piezoológicos. Los espacios piezoológicos son espacios que hayan en la boca, tanto reales como virtuales, eh, entre la lengua por un lado, por el lado interno, y toda esa cincha buccinato-labial, que corresponde tanto al orbicular como a la zona del modíolo, como toda la parte de mejillas y buccinador, toda esa zona ahí, entre medio de esas dos cosas, se generan espacios. Espacios que ellos denominan tres principales: el espacio dentoalveolar, la zona neutra y el espacio prostodóntico. Desde el nacimiento hasta el desdentamiento total, se van generando esos espacios que se van modificando de acuerdo a las características del paciente y cómo se vayan generando tanto el desdentamiento como los hábitos también musculares que tienen desde niños, ¿no? Entonces tenemos el espacio dentoalveolar, que es a medida que van erupcionando esos dientes, se va generando a nivel de la cavidad bucal ese espacio que incluye no solo a los dientes, sino también al alvéolo y a la mucosa que lo recubre. Y eso nosotros ya vamos viendo en niños que cuando tienen hábitos parafuncionales, no sé, hay una interposición lingual, lo que sea, cómo va afectando esa musculatura en la posición de esos dientes. Luego tenemos lo que denominamos zona neutra. Eso se da ya en el desdentado total. Una vez que se pierden esas piezas dentarias, nosotros tenemos por un lado la lengua y por otro lado dijimos toda la musculatura vestibular. Y ahí hay como una zona de equilibrio que le llamamos zona neutra, que estos autores, Berenson y Schieser, fueron los que la describieron, que correspondería a esta línea, donde se neutralizan, no sé, la zona cero, ahí la línea cero esa donde se neutralizan las fuerzas provenientes de la lengua y de la mejilla. Esa es la zona neutra. Es un espacio virtual, porque en realidad después, nosotros cuando coloquemos la prótesis en boca, ese espacio, que era una zona neutra, la prótesis va a empujar la lengua hacia un lado y a empujar la musculatura vestibular por el otro. Ahí se va a producir esa dilatación de esa zona neutra, tanto hacia adentro como hacia afuera,
y ahí sí se produce el espacio protésico, que ese espacio va a existir cuando la prótesis esté dentro de boca, el espacio protésico. Y la forma que va a tener es la forma que nosotros le demos a esa prótesis. Ahora bien, ¿para qué o cuáles son los objetivos de hacer una técnica episográfica? Como hoy les hablaba, ni que hablar que nos mejora la estabilidad protésica. Y mejora también porque mejora la retención. La retención de nuestra prótesis, que yo les hablé mucho en la otra clase, que era no solo por las impresiones que se lograba a través del soporte, la retención, acá ya se extiende cuando uno hace una episografía hacia los flancos. ¿Por qué? Porque en los flancos se van a dosar la lengua por un lado y las mejillas por el otro, y por lo tanto aumenta toda esa superficie de adhesión, la superficie de contacto entre esa mucosa bucal y lingual y el acrílico, y ahí aumenta la adhesión y por lo tanto la retención. También como está diseñada ese volumen, de acuerdo como van a ver a funciones orales, sobre todo a la fonación, va a mejorar también lo que son las funciones orales, como la fonación, la deglución y la masticación. Disminuye ahí la retención de alimentos sobre las superficies pulidas. ¿Por qué? Ya cuando se empezó a hablar, Fish, no sé si ustedes recuerdan de oclusión, no sé si ustedes lo manejan, en la época mía, que hace algunos añitos nomás, pero unos cuantos, las superficies pulidas de las prótesis a nosotros nos hacían encerarlas, y una de las cosas que teníamos que hacerlas era bien cóncavas, bien como ahuecadas así, tanto por vestibular y lingual. Eso se basaba en los conceptos de Fish del año 1933, yo no soy de ese año, ojo, pero bueno, de 1933, donde al apoyar la musculatura se consideraba que era así como se lograba la estabilidad. Como ustedes van a ver, digamos, las formas que se generan en la boca no son solo cóncavas, muchas veces al revés son convexas, y ahí es cuando funciona mejor la musculatura paraprostodóntica. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta esa forma convexa, al contrario, ahí sí se nos juntan alimentos, sobre todo en la zona de las repisas vestibulares e inferiores, y el paciente luego viene diciendo que se le acumula ahí alimento y que le moleste, que bueno. Por lo tanto, otro de los objetivos es disminuir la retención de los alimentos. Mejora, por lo tanto, también, digamos, si uno está haciendo un aparato protésico que está en equilibrio con la musculatura, ni que hablar que va a mejorar la integración de ese aparato a todo el sistema estomatognático. Y a su vez también va a analizar las fuerzas que se ejercen en la cavidad bucal para que aquellos pacientes que son rehabilitados también con implantes, para la ubicación de esos implantes que esté dentro de esa zona protésica que nosotros hemos diseñado. Bueno, ustedes saben acá que si tienen dudas pueden ir planteándolas por el chat, y cualquier cosa Germán me las transmite a mí si hay alguna que requiera que se los diga así a todos. Por ahora Por ninguna ahora vienen intervención. entendiendo. Vienen bien, parece. Yo estoy planteando esto y parece que fuera maravillosa en todos los sentidos. Ni que hablar que tiene muchísimas ventajas, y las que estamos acá: mejor retención, estabilidad, buena fonación, facilita la higiene, pero tiene alguna desventaja pequeña que a veces la podemos manejar, pero tiene. ¿Cómo ser los que le mostraba hoy? Esa estética que a veces la fuerza, si tengo un orbicular muy potente, me va a tender a llevar la episografía muy hacia atrás, y estéticamente el paciente no puede no estar conforme. Y ahí uno tiene que entrar a jugar bueno, hasta dónde voy a respetar en el sector anterior la episografía, y me sirve o no, de acuerdo a las características de ese soporte y también a los deseos del paciente. Y por otro lado me dice que me disminuye la eficacia masticatoria. ¿Por qué me disminuye la eficacia masticatoria? A ver, piense. Si yo les estoy hablando que que esto va a estar determinándome la tabla oclusal, generalmente la tabla oclusal me va a quedar más angosta. Ustedes van a ver fotos ahí de los diferentes anchos que me queda, y generalmente me queda más angosta. Sobre todo hay sectores que se estrechan bastante comparado a lo que vendría a ser un articulado convencional. Y eso está muy relacionado también con lo que es uno de los elementos que tienen que ver con la eficacia masticatoria. Bueno, nosotros, hablando así de lo que es el entorno muscular de nuestra prótesis, tenemos toda la parte interna, lo que es la lengua, que somos conscientes
de la potencia que ella tiene dentro de esa cavidad bucal, de la fuerza que genera, de todas las funciones que ella se produce durante las diferentes funciones, porque ella no solo está, por supuesto, incluida en lo que es la fonación, sino que también el desdentado muchas veces tiene una participación activa en lo que es la masticación, sobre todo en aquellos pacientes que no están rehabilitados. Muchas veces también ayuda a sostener la prótesis superior, como vieron en los casos de que tiene mala retención la prótesis y tiende a sostener la lengua también ahí. Entonces, esa lengua empieza a hipertrofiarse, a ubicarse en otras posiciones que tienden a utilizar espacios que no debería. Entonces, por un lado tenemos esa lengua, que siempre decimos hay que respetarla, tanto en su ubicación, en su ancho, hay que dejarla cómoda para que juegue a favor y no en contra de nuestra prótesis. Y por otro lado tenemos toda la pared externa. Y la pared externa va a estar constituida por lo que es toda esa cincha buccinato labial, en la cual tenemos todo el sector de los orbiculares, después tenemos la parte acá viene la zona donde se juntan varios músculos, que ahora lo vamos a ver mejor, la zona del modiolo, y después el buccinador en el sector molar. Acá era la pisografía que yo les mostraba hoy, observen que corresponde a este paciente, que observen ustedes la reabsorción ósea que este señor tenía, y ese músculo a nivel mentoniano y labial, cómo llevaba hacia atrás toda esa musculatura y hacía esta configuración en el sector anterior. En la zona del modiolo, que es este sector acá, que es como un centro donde confluyen toda esta serie de músculos que están acá, es una zona que es muy activa cuando uno habla. Como si ustedes observan cuando hablan, este sector de acá se mueve mucho y es el que genera todas esas fuerzas y esa musculatura activa se junta acá y hace toda esa fuerza. Está compuesto por todos estos músculos que se centran acá y que, ya les digo, va a modelar y que nosotros a su vez vamos a necesitar activar esa musculatura para que justamente modele perfectamente todo esto. ¿Cuándo estaría indicada este tipo de técnica? Si nosotros estamos pensando en todas las ventajas que tiene, ni que hablar que en primer lugar tenemos que pensar que en aquellos pacientes que tienen reabsorciones óseas acentuadas o extremas, tenemos que ayudarnos de esta herramienta para tratar de maximizar la estabilidad en esos casos. Por ejemplo, este paciente que tiene una reabsorción extrema, si ustedes ven casi ni se ve el maxilar inferior, y que a veces son pacientes que por diferentes razones no pueden realizarse implantes, entonces desde el punto de vista protésico tenemos que tratar de exigirnos al máximo y llevar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para lograr el mejor resultado. En luengas voluminosas, como son estos casos que no sabemos dónde vamos a colocar esa prótesis. Pacientes que por mucho tiempo o nunca usaron prótesis o en algún momento las tuvieron y luego descartaron, y bueno, en esos casos sabemos que esa musculatura se modificó, que ha perdido la capacidad de adaptación. En esos casos también requieren hacer este tipo de técnica. En pacientes con intolerancia protésica, que ya viene fracaso tras fracaso, que en esos casos siempre decimos tenemos que maximizar nuestros esfuerzos para saber que las cosas las estamos haciendo bien. En casos de asimetrías, esta señora había tenido una parálisis de un lado de su cara, entonces van a ver una pisografía realizada por ella, cómo el comportamiento muscular, por supuesto, es muy diferente de un lado y del otro, y por lo tanto, el volumen de la prótesis de un lado y del otro también es totalmente diferente. Y en pacientes con enfermedades generales que tienden a favorecer la inestabilidad protésica. Por ejemplo, un paciente con Parkinson, perdón, que en esos casos ustedes saben que todo ese movimiento que ellos tienden también a desalojar la prótesis. Bueno, ¿cómo se clasifican las pisografías? Hay varias clasificaciones. Yo voy a traer acá dos principalmente, desde dos puntos de vista, que uno es según la función que nosotros vamos a emplear para activar esa musculatura. Las primeras que definían, las primeras que se describían eran las de reposo. Simplemente se colocaba material dentro de la boca del paciente y nada, quietito el paciente. Se imaginarán que esto en realidad no tiene sentido de hacer porque van a quedar anchas, no se tiene en cuenta ninguna musculatura, pero se plantean desde el punto de vista académico como para saber que estaban las de reposo. Luego están estas dos.
deglutoria, fonética y esta otra que está acá, mixta. La deglutoria lo que utiliza es la deglución, o sea, nosotros a medida que vamos colocando el material para ir conformando ese volumen, le pedimos al paciente que degluta y ahí generando ese espacio. ¿Qué pasa? Ustedes saben que a nivel de la deglución la lengua, sobre todo en el sector más posterior, tiende a explayarse más. Entonces nos quedan como pisografías, como registros muy hacia vestibular, y eso va a conllevar también que nuestros articulados y enfilados son muy vestibularizados y por lo tanto también generan formas muy antiestéticas. Por lo tanto, en general, este tipo de episografía, esta función generalmente no se utiliza, solo la deglutoria, salvo en aquellos casos, les diría así, muy raros en que un paciente sea sordo-mudo y no sepa hablar o que no haya aprendido a poder comunicarse de forma oral. Entonces, en esos casos tal vez estaría indicada la sala de deglución. La que nosotros utilizamos por excelencia es esta, la fonética. ¿Por qué la fonética? La fonética por varios motivos. Primero, porque durante la fonación uno genera muchas fuerzas que son desestabilizantes en la prótesis. Entonces, si nosotros sabemos que durante la fonación tuvimos en cuenta toda esa actividad y esas fuerzas, en vez de ser dislocantes, al contrario, van a jugar en nuestro favor, mejor. A su vez, durante la fonación no hay nunca contacto cruzal, nunca vamos al cierre oclusal como que para ayudarnos a estabilizar una prótesis, que en cambio en la deglutoria sí, cada vez que deglutimos, uno va al contacto cruzal y después abre. En la fonética no, nosotros hablamos sin el contacto cruzal. Por lo tanto, es más inestable también para las prótesis. Por eso, fundamentalmente, utilizamos esta técnica nosotros, ya les diría casi en un 100%. Lo que también describieron estos dos autores, Lott y Levin, fueron la mixta, en la cual ellos colocaban, en este caso usaban como material cera de bajo punto de fusión, lo llevaban a boca y el paciente le hacían leer en voz alta y rápido, y eso a su vez les generaba saliva como para deglutir. Entonces iban mezclando lo que era la deglución con la fonación. También las podemos clasificar según el objetivo. Hoy hablamos que teníamos unas que podían ser con un fin rehabilitador o diagnóstico. La rehabilitadora constructiva es la que se realiza para construir una o ambas prótesis que estén en armonía, por supuesto, con el entorno muscular. Ustedes ven generalmente episografías inferiores porque generalmente es el maxilar inferior el que está más negativo en cuanto a las características de soporte. Pero también se pueden hacer en el maxilar superior, como lo vamos a ver más adelante también, se hacen pisografías en el maxilar superior. Después tenemos, según el objetivo, analítica o diagnóstica, es la que se realiza con fines diagnósticos exclusivamente, ya que sea en un maxilar desdentado, dentado o sobre cualquier tipo de prótesis dentales. Estas diagnósticas las pueden hacer cuando estén casi por finalizar una prótesis convencional y ustedes quieran evaluar a ver si el arco dentario y las superficies están en concordancia, en armonía con el entorno, o en prótesis que no las hicieron en forma pisográfica y después viene a la otra sesión el paciente con alguna queja, o en prótesis viejas. Y luego tenemos esta simplificada u orientadora para el montaje de dientes. Esta se realiza simplemente, que la vamos a detallar más adelante, se toma simplemente un registro de lo que vendría a ser la zona neutra, y ahí se transfiere al zócalo del modelo para orientar lo que son el enfilado dentario. No me va a dar todo el cuerpo del volumen, me va a dar dónde ubicar los dientes. En vez de tener en cuenta lo que es el centro de cresta que utilizamos convencionalmente, vamos a tener en cuenta esa zona neutra que nos marcó la pisografía. Bueno, ahora vamos a una descripción de un caso clínico de cómo sería el paso a paso para hacer una pisografía, en este caso rehabilitadora o constructiva, ¿sí? Para irnos ordenando un poco mentalmente de lo que iría. El primer punto que vamos a ver es la cubeta pisográfica. Acá también vamos a necesitar una cubeta, que va a ser una cubeta nueva que vamos a realizar porque tienen ciertas características. Tiene que estar perfectamente adaptada al modelo, tiene que ser más corta, o sea, no puede llegar hasta los tejidos móviles, incluso no llegar a abarcar la papila piriforme, como nosotros sí abarcamos cuando hacemos la impresión definitiva. Es más, cuando
la probamos en boca, tenemos que asegurarnos justamente que no esté en contacto con esos tejidos móviles, porque si no me desestabilizaría mucho en el momento de hacer los fonemas. No abarcar zonas retentivas, y otro elemento importante que tiene que tener retenciones mecánicas para el material que vamos a ir colocando sobre ella. En estos casos, en este caso ven como unas ranuritas hechas con un fresón, en este otro caso son como unas anzas de alambre que se colocan también para la retención del material. Acá la ven como va más cortita que lo que sería una cubeta individual, y con esa cubeta piezográfica es la que vamos a llevar a boca y es la que vamos a ir cargando con material para lograr tomar ese registro. ¿Qué materiales se utilizan? Nosotros generalmente utilizamos siliconas, alginatos usamos mucho sobre todo para la diagnóstica, para diagnosticar si alguna zona está en exceso de volumen o faltante de volumen. Acondicionadores de tejidos, que era en la clásica técnica del Dr. Klein, era lo que él utilizaba, acondicionador de tejido, o ceras de bajo punto de fusión, como les escribí también en la técnica mixta. Bueno, acá tenemos las siliconas. En cuanto a las siliconas, en la historia de nuestra cátedra hemos utilizado diferentes mezclas de silicona, a veces silicona de consistencia mediana, a veces pesada, a veces, bueno, media. En este caso que les estoy mostrando, por ejemplo, es la silicona pesada con la liviana, primero la mezclan y luego recién le colocan el activador. Eso es para hacer un primer muro, que se le llama, que es la primera capa para la contención después del resto del material, que luego sí buscamos que la silicona sea fluida, ¿sí? De más alta viscosidad. Entonces, primero sí hacemos una mezcla de estas dos, que es lo que van a ver más adelante, que se hace el muro posterior y el anterior, y luego sí hacemos cargados de esta silicona de consistencia liviana, que ahí sí permite que los músculos actúen mejor y sea más fácil modelarla para ellos. Luego tenemos que ver qué fonemas tenemos que utilizar, porque como yo les dije, acá vamos a usar fonemas, y cada fonema va a modelar un sector. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener bien claro qué fonemas nos van a modelar cada sector para saber después en el momento que yo quiero modelar qué área, qué fonema le tengo que pedir al paciente. Por ejemplo, para todo el sector posterior, ahí entran en juego el cis y el so. Ya como dice acá, so, bien marcado. ¿Para qué? Para que con el cis y el so, cis y so, lo que hoy les decía del modíolo, se active y vaya hacia adelante y hacia atrás, y vaya modelando tanto por vestibular y la lengua por lingual, todo este sector de acá. Para el sector anterior, ¿qué necesito yo? Necesito fonemas que me activen este sector anterior y vayan modelando desde acá, y otros fonemas bilabiales que me vayan modelando desde acá. O sea, estos van a ser linguodentales y estos bilabiales. Los bilabiales son el me, pe, mu. O sea, es bien todo el sector de vestibular. Por lingual, que tenemos CC, DD, TT. Entonces, la idea es la intensidad, también tenerla en cuenta, y cómo vamos a ir variando unos y otros. Si yo al paciente le hiciera decir solo CC, DD, TT, CC, DD, TT, solamente estaría haciendo fuerza de lingual hacia vestibular y me llevaría el material muy hacia vestibular. Yo, por el contrario, tengo que hacer ese juego, CC por un lado, PP, y ahí en ese juego de balance de fuerzas, hasta que el material se endurece, y ahí me queda modelado en equilibrio ese sector. Entonces yo al paciente le voy a decir, alternar MPP, CCDD, MPP, CCDD o TTDD, PPMU, lo que sea, pero lo importante es alternar fonemas que activen hacia vestibular y que activen hacia lingual. Igual que acá, alternar sí, 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 so, sí, 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 so, también para activar de esa manera. Y la intensidad, ¿a qué me refiero? Si el paciente me dice sí, 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 so, sí, 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 so, y no me activa nada, es como que estuviera haciendo una episografía de reposo, no estoy logrando nada. Entonces hay que marcar al paciente para que lo diga en forma fuerte y bien clara cada uno de los fonemas. Bueno, construcción del muro posterior.
Eso es lo primero que tenemos que, lo que yo les decía hoy. Primero tengo que hacer como una zona donde cargar después el resto de materiales con una silicona liviana. Entonces tengo acá la plaquita que probé, hago la mezcla y ahí lo llevo a boca del paciente. Siempre nosotros les aconsejamos tener eh, un papel donde el paciente le tengan anotadito bien los fonemas y cuántas veces tiene que decir cada uno, incluso que ustedes al lado de él estén repitiendo con ellos también los fonemas. Lo Adriana, cargan en boca, dime, tenés ¿sí? una pregunta en el chat que te dicen si se hace primero el sector anterior y después el posterior o se hacen a la vez. Primero voy al posterior, digamos, por una forma, eso depende después cuando van agarrando la mano a todo esto. Pero cuando empiezan a hacerlas, cuando empiecen ustedes a trabajar con esta técnica, les aconsejo primero el sector posterior. Luego, como van a ver, van a hacer el muro anterior y después van a ir trabajando generalmente con todo a la vez cuando empiezan a colocar la silicona liviana. Pero eso ustedes van a ver que cuesta un poquito al principio hasta que ustedes le agarren la mano y puedan hacerlo sin problema. Acá ustedes observan que se colocó la silicona en el sector posterior, se les hizo los fonemas, ahí va, miren ahí. Esto estamos trabajando en el muro posterior. Sí, sí, so, sí, sí, so, sí, sí, so, sí, sí, so, sí. Observen esta zona de acá también cómo se va activando en ese sector. Y acá tenemos a la señora, previo, ¿no? Practicando con la señora también el sí, sí, so. Esta grabación la tenía hace años, que yo no sé si el que está ahí ayudando no es Pablo Russo, no sé, creo que me pareció que era él, cuando fue ayudante mío. Y acá completamos ahora, como ven acá, el sector anterior, también primero adiestramos al paciente con los fonemas, de, y ahí, mu, de, me, mu. T, D, M, P, mu. T, D, M, P, mu. T, D, M, P, mu. T, D, M. Ahí me encanta esa filmación bien cerquita porque ahí se ve clarito cómo la lengua empuja hacia vestibular el material y cómo los labios lo llevan hacia adentro. Lo que yo les decía, ese juego de equilibrio muscular, tanto por vestibular como por lingual. Eso es lo que hay que ir haciendo. Y luego sí, vamos cargando, como ven acá, silicona liviana, y en este caso primero se cargo posterior, después anterior, y ahí se van haciendo en varias capas, hasta que el material, por más que carguemos material, fluye hacia arriba y ya no nos permite más grosor. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros no vamos a hacer una cara oclusal que sea un filo de cuchillo, ¿no? Porque no corresponde. Entonces buscamos tratar de hacer un grosor suficiente como para poder colocar, aunque sea medio diente de sector posterior, pero para que tengamos cierto grado de tabla oclusal. Eso es lo que nosotros hacemos, pero en algún momento en nuestra facultad se dictó un curso de episografía para extranjeros donde vinieron los japoneses a recibir ese curso de episografía, que en aquel momento creo que Lucy estaba también, creo que es docente nuestra, Lucía Regiu, lo dictó, y como buenos japoneses ellos no se conforman con lo nuestro de vayan agregando hasta que el material fluye y nada más. Y ellos hicieron una publicación, hicieron una investigación donde cómo va afectándose el cargado de material. El que entiende inglés y que quiera profundizar más en este tema, les aconsejo que lean este artículo, está interesante. En ese caso ellos hicieron agregados, pero el material que usaron fue acondicionador de tejidos, y lo iban cargando con una jeringa, cada carga era de 3 mililitros de material, y ahí fueron observando qué pasaba con 3 mililitros, 6, 9, 12 y 15 de material que se iba cargando en el registro episográfico. Lo que observaron que entre el cuarto y quinto no había diferencias, o sea que se supone que hasta 12 mililitros de material era suficiente, y lo que iban observando sí que se vestibularizaba 2 milímetros desde el centro de cresta, aproximadamente había una vestibularización de ese registro en relación al centro de cresta. Eso es en términos generales para darles una noción de este artículo,
y prenderles el interés. Si a alguno de ustedes les gustaría profundizar un poquito más en este punto, lo pueden hacer. Diana, Seguimos. te Dime. preguntan una pregunta que es difícil de contestar porque A ya ver. pasaste por ahí, pero te preguntan si lo que estás impresionando en este caso es la zona neutra. A ver, piensen ustedes. Por chat es difícil de escribir Sí, todo eso, pero está contestáselo vos. bien. Zona neutra. Vamos a ver. Yo les dije que la zona neutra es esto, es una línea, como una línea cero, digamos, donde se contrarrestan las dos fuerzas. Y acá tendríamos lo que sería, digamos, vamos a imaginar que esto fuera una prótesis, un espacio protésico. Entonces, si nosotros pensamos, la zona neutra va a estar incluida dentro de nuestro registro piezográfico. Pero no puedo guiarme solo, no puedo hacer una prótesis solo con la zona neutra porque me quedaría un hilo, no más que un filo de cuchillo todo por vestir, todo. No me sirve como para confeccionar una prótesis. Necesito abrir un poquito esas dos paredes para que justamente entre una prótesis, entre una carocruzal, entren dientes, se dé otro tipo de volumen. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿impresión o zona neutra? Sí, porque está incluida dentro de ese volumen. Pero en realidad estoy haciendo un espacio prostodóntico en equilibrio, espacio protésico, ¿no? En ese equilibrio que vamos a hacer, donde vamos a dilatar esa zona neutra y la vamos a llevar un poquito más hacia afuera y más hacia adentro. Pero ella está contenida dentro de todo eso. ¿Me van entendiendo? ¿O más o menos queda más o menos contestada? Bueno, sigo. ¿Seguimos? Sigo. ¿Qué dicen ahí? ¿Qué parece? Sí, sí, porque ¿Sí? Sigo. se entendió. Bien. Plano de orientación. Ahora bien, nosotros generalmente a ustedes cuando hacemos cuando decimos, bueno, este paciente van a tener que hacer pisografía, siempre le decimos que la van a hacer después que tengan montado en el articulador. Hay técnicas que lo pueden hacer antes, pero para ordenarnos y para aprender vamos primero por el camino tal vez más largo, pero más seguro. Entonces, ustedes tienen que tener montado en el articulador, porque esta pisografía que ustedes tienen acá, hay que empezar a cortar esa silicona y llevarla a lo que es el plano de orientación que ustedes tenían. Entonces, para lograr eso, ¿qué hacen? Lo que está acá, lo siguiente. Primero, observen acá. Primero hay que sacar toda la silicona que se metió, que fluyó hacia adentro, hacia la parte interna de esa cubeta pisográfica que ustedes realizaron. Eliminan toda esa silicona, la posicionan nuevamente en lo que es el articulador, y luego ustedes tienen que ir cortando esa silicona, la cortan, hasta que el vástago les llegue nuevamente a tocar la platina, por lo tanto, hasta que ustedes le devuelvan la dimensión vertical o cruzal que habían obtenido y que habían hecho el montaje. Utilizan, por supuesto, la placa de registro que ya tenían, hecha para el montaje, y acá sí tienen la placa pisográfica con el registro y ahí van cortando. ¿Con qué cortan? Con o una trincheta bien filosa, una hoja de bisturí, tiene que estar bien, sin utilizar, como quien dice, para no desgarrar y poder ir cortándola de acuerdo al plano. Van a tomar como referencia, como siempre, la altura del tercio medio con el superior de la papila, y luego siguen cortando, lo que va interfiriendo hasta poder cerrar el articulador. Vi que me Adriana. pareció que había una pregunta, No, sí, apareció. te están señalando que no se ve el cursor, entonces vos estás como diciendo, ven acá y no se ve el... ¿Esto no se ve un círculo No, amarillo? no, se ve que lo ves vos. Ah, ahora tampoco. Nada, Nada. con el mouse. A ver, no, el mouse no Ah, me pensé que marca estabas nada. usando el Ah, qué indicador. macana. Estoy usando No la sé, cosa como esta, ¿viste? el Logitech. Sí, estoy con ese. Ah, Pero a dice ver, que no mové el tiene nada mouse. que ¿Por ver. qué cuando pusiste el video se vio el cursor del mouse? Lo estoy meta a mover y no me marca nada. Ay, pobre. O sea que yo No. estoy hablando como el loco Bueno, y nadie ve nada. yo no lo veía hoy, pero cuando Pará, a mostraste ver. el video, Yo re fascinada porque me parece, yo veo un círculo negro y rojo, porque es mancha recontento, pero pero a usted no le parece nada de eso, un círculo amarillo y negro, no, si no me no, no se estarían ve. diciendo que sí. No se ve. Ah, qué lástima.
Estas porquerías, estas tecnologías. Bueno, no sé cómo marcarle. Tú léeme el pensamiento, Germán, y a ver tú si Lo que ves, pasa es que me si dicen podés. acá en el chat Sí. que uses la pantalla para marcar y después lo borrás abajo a la izquierda. Pero Ay, me están complicando. ¿Qué tengo que hacer? eh, para. ¿Qué dice acá? Anotar. Espera. Es que no me deja nada este chico, ¿no? Ahí se ve lo que yo dibujo. Sí, ahí sí. Está arriba, donde tenés los tres puntitos. A ver si puedo acá. Que me enchufaste eso, ¿Viste que No dice ver sale. opciones? ¿Para qué lo borro eso? ¿Lo qué? ¿Para qué lo borro? ¿Viste, viste? ¿Y por qué no me lo borro? Ahí está. Arriba donde tenés... No, no salgas de la presentación. No tenés necesidad. Pongo ahí. Arriba, ¿no tenés ver opciones? Si movés el cursor hacia arriba de la pantalla. Anotar, control remoto, más, nueva función, poner Ahí tenés uno que pausa. dice anotaciones. Anotar, dice. Anotar, sí. Ahí Anotar. ¿Abrí anotar? toca ahí y tenés ratón. Ahí se ve mi ratón. Para anotar. Ahí me dice una cosa que ratón. Me apareció ahí que lo toqué Y el ahí ratón. apareció. Si yo pongo. Poner reproducir y vamos a ver si se ve el tuyo. Movelo adelante. No, no, ¿No se ve el nada. cursor? No, yo no lo veo por lo menos. No, No, no lo vemos. ¿Para qué puse pausa no. en la grabación? Porque si no. Ahora sí, con el Logitech te sale. Porque hoy estaba con esto. Yo veía esto antes. No, Y no se ustedes veía, no. no se veía. Se veía a veces el Bueno, ratón, pero cuando había videos, con los bueno, videos se bien. vieron. Bueno, ¿sigo? ¿Seguimos? Disculpen. Bueno, ahora Sí, dale. aparentemente logramos ver el circulito mancha este. Bueno, a lo que iba, el plano de orientación. Ustedes observen acá esta episografía, cómo al irle agregando material va hacia arriba pero no tengo acá marcado un plano de orientación adecuado. Entonces, lo primero que hago es eliminar, como se ven acá, todo lo que fluyó hacia adentro de esa placa de registro episográfico. ¿Para qué? Para poderla asentar correctamente en mi modelo definitivo inferior. Entonces, luego yo, como les decía, con una trincheta, con una hoja de bisturí nueva, bien afiladita, ustedes van a ir recortando esa silicona hasta que entre en contacto perfecto con el rodete superior y que este vástago toque la platina incisiva acá. Por supuesto, acá van a tener siempre la referencia del tercio medio con el superior de la papila piriforme, y luego, sí, como les digo, van recortando, tomando como referencia ese plano de orientación superior que ustedes estuvieron trabajando en la sesión anterior cuando hablaron y trabajaron todo lo que era dimensión vertical y relación céntrica. Entonces, una vez que ustedes recortan esa silicona, y ahí sí van a tener ese registro episográfico, ahí vamos a observar la morfología que nos quedó ese registro episográfico. Este que está acá, a ver, ¿se acuerdan de alguna paciente que yo les dije, después vamos a verlo más adelante? ¿A qué paciente ustedes piensan que se atribuye este registro? Piensen. Vieron las Reorden. diferencias. ¿Eh? ¿El paciente cuál, perdón? A la paciente con simetría. Exacto, con parálisis facial, que hoy les Pues, mostré aquel caso. Observen ustedes de este lado que la musculatura casi no se movía por la parálisis, el ancho que tiene la episografía, en cambio en este otro sector, que sí hay una actividad muscular, el ancho que me queda acá. Por eso cada episografía es única, bien individual, porque cada paciente la va a generar por sí mismo, la va a modelar de acuerdo a cómo se van comportando los músculos en cada uno de los sectores. Así como vimos esta, que había un gran predominio de estos músculos vestibulares, observen, por ejemplo, acá también el ancho de este lado, y esta zona de acá correspondiente al modiolo, o modiolo, como me quieran llamar, donde ahí se estrecha, generalmente en todas las pisografías en ese sector van a ser más angostas. Entonces, como dice acá, tiene ciertas características. La zona del modiolo generalmente es más angosta. En esta zona anterolingual se observa generalmente una meseta,
una meseta en esa zona ahí del generoideo, que es lo que hace esa zona convexa ahí, tipo meseta. Los flancos lingual y vestibular se notan también convexos. Lo que nosotros antes nos matábamos tanto del cerar y que nos quedara cóncavos, ahora es al revés, quedan convexos, quedan gorditos hacia afuera. Observen acá también, por vestibular, convexos, convexos. Y la superficie oclusal se ubica generalmente más vestibularizada que lo que correspondería si siguiéramos lo que es un centro de cresta. Generalmente es 1 o 2 milímetros más hacia vestibular. Depende también las características de cada una de la musculatura. Luego de tener ese registro pisográfico, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, ahí tienen que hacer llaves pisográficas. Nosotros tenemos que tratar de alguna forma de mantener, de lograr tener ese espacio en los modelos. Entonces, vuelven la pisografía al modelo definitivo. Las llaves pisográficas pueden ser realizadas o con yeso o con silicona pesada. Si las hacen con yeso, tienen que rellenar todo ese espacio que les queda acá en el fondo de surco del modelo, entre el modelo definitivo y la pisografía, tienen que rellenarlo todo con cera, porque si no el yeso se les va a meter ahí adentro, cuando ustedes quieran sacarlo, las llaves van a romper, o las llaves o el modelo. Entonces, primero rellenan tanto por vestibular como por lingual, toda esa zona, y luego se hacen las llaves, generalmente una por lingual y 2 por vestibular. En este caso, como son de silicona, la silicona tiende a zafar de las zonas retentivas y se pueden hacer así. Acá ven un modelo definitivo con las llaves ya separadas. Acá ven, por ejemplo, un modelo definitivo con las llaves reubicadas. Entonces, este espacio que me queda acá, porque yo ya retiré el registro pisográfico, correspondería a ese espacio protético que hicimos pisográficamente. ¿Sí? ¿Lo van viendo? Y en este espacio tengo que hacer una nueva placa de registro. No vayan a usar la que ustedes utilizaron para tomar el registro pisográfico. Esa hay que guardarla. Ustedes van a hacer una nueva plaquita de acrílico, que por supuesto no puede interferir con las llaves. Cada cosa que ustedes hagan, de ahora en más, siempre tienen que volver a verificar con las llaves que no esté interfiriendo con nada. Y ahí van a hacer luego sí el rodete de cera, que lo pueden hacer o por goteo, o sea, digamos, calientan la cera y por goteo rellenan todo ese espacio, o reblandecen bien un rodete de cera y luego cierran esas llaves para llevarlo bien a precisión. De la forma que lo hagan, lo importante es que ese rodete pisográfico va a tener que ser idéntico a lo que era el registro que ustedes tenían previo en silicona. ¿Sí? Entonces Mariana, acá ustedes tienen todo. Dime. no, quería recordarles que hoy me Pregunten. lo pasaba por interno Ricardo, que tienen disponible en biblioteca, que ahora no pueden acceder, pero no sé si no está cargado en la página, el video hecho por Amorín, de Regibus y Russo, de toda la parte de toda esta parte que estás explicando del laboratorio, para que Es también verdad, lo vean sí. y lo vean más en detalle. Está así, es excelente porque eso les va a ayudar a ustedes para visualizar mejor todo esto que estamos hablando, ni que hablar. Buenísimo, Ricardo, gracias. Seguimos, el rodete pisográfico. Entonces, ahora tenemos que ver todo lo que hace a lo que es el montaje de dientes y a qué tipo de oclusión vamos a utilizar para este tipo de prótesis, este tipo de prótesis pisográfica. Yo les voy a dar como un pantallazo, como una previa de lo que es la oclusión, porque en realidad todo este tema de oclusión lo van a tratar bien la semana que viene. Y ahí en cuanto a oclusión pisográfica, puede ser una oclusión clásica, lingualizada o cruzada. Van a ser las 3 opciones que ustedes van a tener de acuerdo a cómo quede esa pisografía, de cuánta discrepancia tengan entre el superior y el inferior. Y ahí van a tener que tener en cuenta tanto la ubicación de esa tabla oclusal, el ancho, qué esquema y qué concepto oclusal van a utilizar. Les recomiendo estos 2 artículos escritos por el doctor Fuentes, que están muy claritos, sobre todo en la parte de oclusión, de cómo tienen que resolver esos casos. En cuanto a la ubicación, vestíbulo lingual, eso va a estar determinada, como dijeron, por cómo quedó esa cara oclusal, y ahí va a depender
como yo les decía, de que si tanto la cara vestibular de episografía como de la superior como el inferior coinciden, pueden hacer una oclusión convencional. Ahora, si hay mucha discrepancia, ahí tendremos que ver si es necesario cruzar alguna pieza dentaria, si hay que cruzar todo un sector, si usamos una oclusión lingualizada, que generalmente es el tipo de oclusión que nosotros vamos a seleccionar para estos casos. Y el ancho va a estar dado por el ancho de la episografía, como vamos a ir viendo cómo van a tener que ir enfilando diente por diente, y como yo les digo, cada diente o cada cosa que ustedes vayan agregando a esa placa de registro, van a tener que asegurarse de que no interfiera con esa llave. Si interfiere con las llaves es porque después en boca va a interferir con la musculatura. Esas llaves es como que son los músculos en actividad, pero los tienen ahí ustedes registrados. Acá, por ejemplo, también lo ven un caso en una paciente que era una PPR. Esta paciente tenía disquinesia orofacial. La disquinesia orofacial es un movimiento involuntario del tercio inferior de cara, y bueno, se hizo una episografía en ese caso. Y acá se observa con mayor detenimiento acá el ancho que se genera en este sector, por lo tanto acá sí o sí van a tener que desgastar dientes, porque si no, no les va a entrar. Y bueno, generalmente utilizamos el tipo de concepto y esquema oclusal, siempre vamos a usar oclusiones balanceadas, por ahora por lo menos lo que tenemos, digamos, como filosofía de la cátedra, y generalmente hacemos lo que llamamos nosotros la oclusión lingualizada, que en esos casos ustedes lo que van a tratar de buscar es que haya contacto de la cúspide palatina y queda en desoclusión la cúspide vestibular. Eso les ayuda a resolver mejor todas esas discrepancias que hay entre eje superior e inferior, si ustedes mantienen los centros de cresta episográfico y el centro de cresta, centro de cresta episográfico no, centro episográfico para el montaje y centro de cresta superior. Acá hay otro artículo también que les explica bastante en detalle cómo es la oclusión lingualizada, o sea que también los invito a que lean también estos artículos para profundizar un poquito más en todo esto. Y en general utilizan dientes o de 0 grados, donde se le hace como una convexidad antero-posterior, donde ahí va a calzar esa cúspide palatina, o si tiene altura cuspidia, se le desgasta un poco, se le baja un poquito la altura cuspidia. Generalmente a veces utilizamos dientes de 20 grados. Y acá lo que yo les decía, cada Adriana, diente que ustedes van a... Dime, para antes de escucho. que continúe, que tengo una consulta larga acá. Le hago por privado. Ah, me lo estaban haciendo a mí, perdón. No vi que era por privado. Igual, Dale. la comparto, si la compañera está de acuerdo, a ver si me da el ok. Sí, me dice. Bueno, ¿se puede hacer piezografía y compensar esa desventaja de la estética en alguna instancia de pasos clínicos y de laboratorio? Es decir, sabemos que los dientes anteroinferiores quedan como hacia atrás por la fuerza que realiza el orbicular del labio. ¿Eso se puede compensar de alguna forma? Gracias. Bueno, eso te va a quedar para atrás, depende de cómo se comporte la musculatura. Hay casos que no son tan evidentes como el que vimos ahí en ese paciente. Y ahí entra en juego lo que yo les decía hoy al principio también, un poquito cuál era el motivo también de consulta del paciente. Si el paciente era que la grande, digamos, falta de retención que tenía en las prótesis, que no podía masticar, que no sé qué, bueno, ahí le explicaremos. Tendremos que dejar un poquito de lado la parte estética y priorizar lo que es la función. Ahora, si te toca algún paciente que sí es importante para ellos también la estética, bueno, ahí tendremos que decir, bueno, muy bien, yo puedo llevar un poquito más hacia adelante esos dientes, pero vamos a perder un poco también de estabilidad. O sea, eso es como un equilibrio entre una cosa y otra. Otra forma no tenemos, o sea, los músculos me marcaron que esa era la posición. Si yo no lo respeto, sé que estoy interfiriendo con esa musculatura, y al interferir con la musculatura voy a desestabilizar un poquito más a que si no lo estuviera. Pero a veces tenemos que trabajar y ceder un poco en esos aspectos estéticos que para algunos pacientes son muy importantes. ¿Algo más? ¿Quieren ampliar la respuesta o algo, Germán? No, te agradece que se entendió y comparto plenamente lo que dijiste. Bueno, muchas gracias. Seguimos.
Pero si ustedes observan, por ejemplo, acá uno trata siempre de llevar los dientes, si esto me viera más anchito, siempre tratamos de llevarlo lo más hacia vestibular posible. A veces ustedes por comodidad y por no gastar a veces la parte de vestibular de los dientes, quedan más hacia atrás, cuando ustedes a veces tienen un poquito más de espacio para tender a llevarle lo máximo que puedan hacia vestibular. Y si van observando acá, usamos un papelito articular, marcamos bien la zona que me está interfiriendo, eso es lo que se desgasta, y luego, bueno, se ubica nuevamente la llave para asegurarnos que está en posición. Lo mismo por lingual. Esta creo que es la parte más difícil de la episografía, digamos, toda la parte del articulado, enfilado, ir colocando diente por diente, primero en ese espacio, y luego en concordancia, en armonía con el superior para lograr una buena oclusión. Por eso muchas veces la técnica de oclusión que se usa es la lingualizada, porque nos facilita mucho lograr balance después en ese tipo de prótesis. Luego de haber obtenido luego un buen articulado, y buen balanceado por supuesto, vamos a la etapa final, que es la prueba de dientes, que lo van a ver un teórico aparte, y en ese momento, tenemos que hacer el modelado funcional. O sea, el que hizo una episografía siempre se finaliza ese procedimiento volviendo, o sea, primero se saca un poco de cera del volumen ese que teníamos y se vuelve a cargar con silicona, todo lo que es superficies, futuras superficies pulidas, se llevan a boca, se hacen nuevamente los fonemas que utilizamos para la episografía, y ahí me termina de modelar nuevamente, y bien prolijo, todo lo que es la superficie vestibular. Luego vuelven a recortar bien por los cuellitos con algo bien filoso, a veces les aconsejamos, capaz que en el sector anterior sí hacerles ustedes con encerado en los cuellos, eso depende de cada docente. Y bueno, y acá también siempre verificar que no haya fluido silicona hacia la parte interna de la placa, porque si no tuvieron en cuenta eso, después les altera todo lo que es la oclusión. O sea, tienen que asegurarse que la placa está perfectamente asentada en el modelo definitivo. Si ustedes no hicieron la técnica episográfica desde cero de toda la construcción, siempre les vamos a aconsejar que hagan este modelado funcional en la última etapa de la prótesis, que es justamente la prueba de dientes, que lo van a ver específicamente en el teórico, que es lo que les estoy diciendo. Aunque hayan hecho una prótesis convencional con un articulado convencional, hacen también este modelado para ver si efectivamente mantuvieron un criterio armónico con los tejidos. Y luego les queda la instalación. La instalación generalmente, cuando uno hace bien una episografía, el paciente realmente se siente muy confortable, pero muchas veces te dice como que no tuviera nada en la boca. Y es tal cual porque justamente él mismo modeló todo eso, o sea que fue algo realizado por él, con su musculatura, con sus tejidos que estuvieron en juego ahí y lograron todo esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, hay un micrófono Acá activado les ahora mismo. muestro, por ejemplo, una episografía superior, más que nada para que ustedes tengan también el concepto de que también se pueden hacer en superiores. A veces hay casos que realmente son muy desfavorables los superiores, que no es lo común, pero puede suceder, y donde la episografía también se puede realizar. Klein la llamaba semi-episografía porque él generalmente consideraba que el sector que estaba realmente involucrado en lo que era la estabilidad era todo este sector anterior, y que en el sector posterior no era tanto como se afectaba en el superior la inestabilidad de esas prótesis. Pero se utilizan exactamente los mismos fonemas. En este caso, como ustedes ven, se hizo una episografía superior e inferior. Esta es una técnica que también se hace la impresión definitiva superior y luego se hace ya la episografía. Esto lo hacía el doctor Torielli, también docente en nuestra cátedra en algún momento. Y luego lo que hoy hablamos, hasta ahora vine hablando de todo lo que era esa episografía constructiva, ¿no? de rehabilitación. Hasta ahí no hay dudas, creo, o si hay, que aparezcan ahora, o callen para siempre. Ahora vamos a otra que yo les decía, la episografía analítica, en donde dijimos que se hace sobre prótesis que ya fueron realizadas o en las placas de articulación, con la finalidad de diagnosticar a ver si hay algún sector que me está interfiriendo con la musculatura, o al contrario, algún sector que le falta material para una buena sostén de los tejidos que lo rodean. En este caso, si observamos, que es una prótesis ya terminada,
observen en este sector de acá del flanco y parte también de la zona dentaria, que al hacer la pisografía analítica se observa, acá se hizo con silicona liviana, se observa que está interfiriendo todo este sector. Entonces en estos casos, ¿qué se hace? Se marca con un lápiz tinta, se saca la silicona, se desgasta el acrílico y se vuelve a hacer otra cargada hasta que les quede una capa fina de silicona. En este otro caso, por ejemplo, que este es un caso del policlínico que fue resuelto por la doctora de Regius, la paciente se quejaba que se le juntaba comida en este sector, en la repisa vestibular. En este caso, para asegurarse a ver si efectivamente era eso y que con eso se resolvía, se le colocó acondicionador de tejido, se le hizo todo ese modelado funcional y se la mandó a la casa así con ese acondicionador de tejido, que sabemos que se puede dejar de una semana a la otra. Y ahí sí, cuando vino la semana siguiente, se cambió, se le hizo unas llaves y se le colocó acrílico y se le dio un nuevo volumen a esa prótesis. Disculpen, me estaba haciendo cosquilla en la garganta. Bueno, ¿vieron ahí? Todo esto estaba faltando de volumen en ese sector. Lo mismo acá, en este otro sector también, había una queja del paciente, todo este sector de estas las bolsas están acá, más hacia el sector medio anterior, también con acondicionador de tejido se detectó eso. Y este paciente, por ejemplo, observen ustedes, ¿no?, lo que es la invasión de ese espacio lingual. Observen, es el mismo caso, el mismo paciente, la misma lengua y la misma boca. Lo único, que esta prótesis era la que traía, y observen cómo está apretada esa pobre lengua, que por supuesto el paciente no podía usar esa prótesis, y luego se le hizo una prótesis piezográfica donde sí se respetó ese espacio lingual y donde sí pudo ser utilizada. ¿Qué otros usos se pueden también aprovechar de esta técnica? Lo que yo hoy les decía, que nos sirva para orientar el enfilado dentario, sin hacer todo el proceso que corresponde desde el inicio, sino simplemente hacemos, sí, en ese caso, como quien dice, el logro de esa zona neutra, de ese filo de cuchillo, para marcarnos dónde tenemos que hacer justamente el enfilado dentario. Después también en prótesis sobre implantes, como para también ahora van a ver, para hacer la guía quirúrgica, también podemos utilizarlo en prótesis parciales y en ortodoncia. Vamos a ir viendo todo. Esto, pisografía simplificada orientadora del enfilado. Observen acá. Observen que acá simplemente tengo una placa de registro y es como que dice una capa de silicona donde le hice hacer todos los fonemas al paciente y me marcó una línea. Yo luego con una reglita transfiero a mi modelo definitivo y luego trato de respetar esa zona que me marcó, esa zona neutra. Esto lo tienen acá en fuente pisografía simplificada o de transición, donde también ahí lo van a ver. En esto también hemos utilizado, no le traje fotos, lo podemos hacer con alginato, incluso en alguna oportunidad lo hicimos directo en el alginato. O sea, le ponemos directamente en boca, alginato en la boca del paciente, y ahí nos traen, digamos, el registro, lo posicionamos sobre el modelo y lo marcamos. En ese caso ni siquiera hacemos una placa de registro, pero sinceramente es mejor y es más fiable aunque se hace una pequeña placa de registro de acrílico para poder hacerlo. Acá fue una prótesis que se diseñó con 2 implantes, donde se hizo un registro pisográfico, se hizo el enfilado para hacer una guía quirúrgica de dónde ubicar los implantes que no interfirieran luego con lo que iba a ser la musculatura dental. En prótesis parcial, como les decía yo, esta paciente con una disquinesia orofacial, que también nos sirvió para determinar los volúmenes y que no interfiriera con todo el esqueleto. Hubo que hacer tipo esqueleto de cromo en este también. Ay, disculpen. Y acá, disculpen, en ortodoncia. ¿Qué pasó acá? Esto fue un trabajo de investigación que hizo la doctora Baró para un CIPAF. Ahora van a ver. Ay, perdón, no tengo el COVID-19.
pero me hizo cosquillas. ¿Para qué sirve esto acá? ¿Para qué lo utilizaron? Como diagnóstico. Ellos colocaron en pacientes que estaban recibiendo ortodoncia, ortopedia, silicona, y eso les permitía ver cómo estaban funcionando los músculos. Si había un equilibrio entre los músculos vestibular y lingual, los espesores eran iguales. En cambio, si había una predominancia de un volumen u otro, ahí se iba a notar en estos registros. Esto lo presentaron en un simposio de episografía y ganaron el primer premio. Y este otro artículo que les traigo, que es bastante nuevito, del 2017, es para que vean también que la episografía también la han utilizado en lo que es todo lo que es la parte de CAD/CAM. Como ven ahí, este artículo también es de Japón. Japón está trabajando mucho porque es otro polo de desarrollo de este tema. Hicieron una episografía y después la cargaron en toda la parte del articulado. Perdón. Entonces tenemos en celeste lo que era el articulado convencional y en blanco el pisográfico. Y terminaron haciendo una episografía pisográfica por sistema CAD/CAM. Bueno, esto, medio para terminar, un poquito de que este tema ha generado simposios solamente de este tema, en donde este es el doctor Klein, que yo les había hablado, que es con el que una vez tuvimos el gusto de tenerlo en nuestra facultad y nos enseñó toda esta técnica. Era el doctor Nishizaki, que fue el que desarrolló esta técnica acá en el Uruguay y en Latinoamérica, y que también la llevó a Japón, que como yo les digo, es otro de los polos de desarrollo de todo esto. Acá estaba el doctor Fuentes, en el CIPAF del 2006 del Uruguay, y acá en Japón, que está el doctor Tolieri por acá, el doctor Fuentes, jovencitos ellos, y también otro que ha trabajado mucho en esto es el doctor Ricardo Morín, que también se ha encargado también de difundirlo a nivel de Latinoamérica. Así que como ven, es una técnica que en nuestro país se ha desarrollado mucho y que somos un polo de desarrollo de este tema, y que desde acá también fuimos transfiriendo ese conocimiento a otros países e incluso llegamos hasta Japón con ellos. Bueno, como conclusión de esta temática, ni que hablar, desde el principio les vengo diciendo que se logra un espacio en equilibrio muscular dinámico, o sea, mientras funciona, que es el paciente el que modela por sí mismo ese registro, lo cual lo involucra en el tratamiento, y que se obtienen registros individuales y asimétricos en donde la rehabilitación se realiza según el comportamiento muscular individual en cada sector. Y como ven, tienen diversas aplicaciones, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Bueno, por último, todo lo que es la bibliografía que fue apareciendo, alguna cosita más. Disculpen esta tos de último momento, pero tengo como picazón en la garganta. Espero que les haya servido. Les di ahí unos artículos que me parece que están buenos, que el que les gustó y les interese este tema, vayan a leerlos. Y hay alguna cosa escrita en español y después hay mucho en inglés y en francés, por de dónde viene todo el conocimiento. Si tienen más dudas, encantada, y si no, vamos terminando por acá. ¿Algo más?